¿Qué tal, estimados alumnos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días, donde nos estén precisamente consultando en esta segunda semana de la materia en Derecho de la Administración Pública. Y estamos, como pueden ver, estamos avanzando respecto a los contextos y sobre todo entendimiento de la estructura que guarda el Estado en un primer plano. En un segundo plano vamos a ir revisando los conceptos de la función. Y cuando me refiero a la función, porque por ahí en el foro me estuvieron preguntando que a qué me refería por función. Cuando hablamos de función, se debe de entender la forma, esta acción precisamente en la cual se van a ejercer atribuciones que va a tener el Estado-nación en este sentido, donde se va a involucrar, va a participar propiamente desde la norma en materias que tiene autorizadas. En materia de la administración pública, precisamente ese es el cuerpo de estudio, es el objeto de estudio. ¿Dónde está autorizado el Estado? En torno a esta actuación, a esta acción en la cual se mantiene y que va a estar vigente respecto a las normas, leyes y obviamente el precepto constitucional, donde se mantiene vigente el concepto también de la división de poderes, que es el tema que nos atañe en esta segunda semana de análisis, precisamente. Los poderes y la división de poderes, entendido esto, van a tener también división de funciones, una división de funciones propia. Entonces, ya empezamos a navegar en un sentido mayor. ¿Por qué? Porque vamos a conocer y ya revisamos la personalidad jurídica del Estado, ya vimos las funciones, las competencias, atribuciones de los órganos públicos y ahorita estamos en este punto, que es un punto puente precisamente en la función administrativa, la actividad administrativa de los tres poderes de la Unión. En este caso, vamos a hablar del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y obviamente del Poder Judicial como elementos que son miembros propiamente, esquemas generadoras y componentes de Estado, que tienen participación en materia autorizada en diferentes rubros y obviamente van a ejercer a través de las atribuciones funciones. En este sentido también no podemos despegarnos de un punto importante que estamos revisando, que van a ser precisamente las bases para crear normativa e ir vinculando la administración pública respecto a la tarea y ejercicio del derecho, que es las fuentes del derecho administrativo, donde en este sentido, en otros términos, nos van a ayudar también a entender de dónde surgen las normas que le van dando preciso estas atribuciones, funciones, términos que van a ir refiriendo el cumplimiento de algo y de un deber ser, precisamente de acuerdo a las necesidades del Estado y los medios que va a utilizar para poder ejercitar esas atribuciones, y poder encaminar los objetivos, sus metas, sus logros, fines. El poder estatal, recordemos, no es nada más uno. En la República, como es en este caso los Estados Unidos mexicanos, es una forma de gobierno que tiene esta división en una triada precisamente funcional, donde la función legislativa tiene una particularidad, la función administrativa tiene otra particularidad y una función jurisdiccional también, con modalidades y también límites y excepciones, de tal modo que en el entendimiento propio, ¿no?, de las funciones del Estado, pues obviamente vamos a tener un sistema jurídico desde la administración pública, medios
donde el poder público, precisamente, nos permite hacer valer y cumplir atribuciones, realizar cometidos en este aspecto que la misma normativa, desde el seno de la Constitución política, precisamente destina a logros para alcanzar los fines propios del Estado. Entonces, esta es la idea central de la semana número 2, la cual estamos abordando. Es muy importante que cualquier duda la podamos expresar. Ustedes recuerden, mi correo electrónico es luis.elizondo@anahuac.mx para que podamos estar en comunicación permanente. Quiero aprovechar también el espacio para revisar los temas de avance de nuestra plataforma Brightspace. Aquí tenemos la materia, Derecho de la Administración Pública, ya tenemos el avance semanal de inicio, la semana número 1, con el origen, principios de la administración pública, la conceptualización de la administración pública, que ya lo revisamos, el Estado y todos los componentes mismos en esta dinámica propia de constitución propiamente que hacen al Estado, la delimitación histórica, cómo se va dando el Estado moderno y los ingredientes que hacen precisamente el surgimiento y características de los estados contemporáneos, ¿no? Ingredientes políticos, componentes económicos, elementos sociales, jurídicos, que van a agruparse y nos están planteando la función propiamente de interés del Estado, ¿no? Y su deber ser como Estados soberanos, es el Estado nacional. También la diferencia con el Estado de Derecho, que precisamente no es un fenómeno histórico concreto, sino es un rasgo de características que van a estar identificando sobre todo al actuar del Estado moderno, o que se busca en el deber ser propiamente del Estado de Derecho, ¿no? Sin embargo, este punto también nos lleva a que no dejen de revisar la lectura que les dejé semanal referente a los componentes del Estado. Aquí ustedes en su tercer apartado lo están observando precisamente para abordar el tema, ¿no?, de retroalimentación de las primeras semanas, donde vemos la función del Estado, su estructura propiamente, y tenemos diferentes tipos de Estado, en este caso, donde vamos a encontrar, y voy ahora a retomar un poco este punto como parte de la retroalimentación, donde vamos a tener estados unitarios, vamos a tener estados compuestos y obviamente estados, en este caso, que se van creando, o sui generis, vamos a mencionarlo así, como las confederaciones propiamente en estas particularidades, ¿no? Tenemos el Estado unitario, el Estado federal, en un segundo, que es el más conocido, y el Estado confederado. Y finalmente la retroalimentación propiamente. Ahora, la semana número 2 tenemos la función administrativa dentro de los poderes del Estado. El poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, el video introductorio, la función de los poderes. Aquí dejaré precisamente este aspecto y las características de nuestra particularidad. En este sentido, ¿sí?, las funciones del Estado van a estar, como bien lo estamos vinculando, realizándose en un tenor importante. Aquí lo vamos a ir observando en un segundo más. Las funciones del Estado se realizan básicamente a través de actos de derecho público. ¿Qué quiere decir esto? Van a estar emitidos por los órganos legislativos, en este caso, ejecutivo y judicial, que son los órganos pertenecientes a los poderes en el cual está dividido, en este caso, la República. Estos poderes tienen funciones clásicas,
pero la función principal es la de administrar también desde la perspectiva de atribución de la administración pública. ¿Por qué existe la razón administrativa? Porque tiene que haber una razón en la materia. Es decir, tiene alguien que administrar. Si no se administra el Estado no va a tener un orden. ¿Sí? No van a poder actualizarse las normas, no va a poder haber derecho positivo, no va a poder fungir como precisamente el protector de su propia sobrevivencia como Estado. Busca una actividad del Estado, un concepto para hacer función. Va a referirse preciso, en este caso, a ser una organización que ejerza atribuciones, que ejerza una relación también entre los otros poderes. ¿Por qué? Porque tampoco pueden ser independientes. Va a haber una función administrativa que va a tener efectos, que va a tener también una estructura orgánica y obviamente una regulación normativa. Entonces, en este sentido, estas particularidades van a ir destacándose propiamente en el tenor de el quehacer de la función administrativa del Estado. En otro aspecto, aquí lo vemos. La función administrativa del Estado es la que va a estar desarrollada principalmente por la administración pública. Esta es la asociación que estamos viendo. ¿Dónde entra la norma? Vamos a tener que tener cuerpos jurídicos, vamos a tener que tener instrumentos jurídicos, medios también, para poder regular cómo se va a organizar y cómo se va a administrar el Estado en cada uno de sus poderes y todo lo que desprende de sus poderes. Precisamente, va a ser el factor donde el Estado se va a valer para poder hacer atribuciones en materia administrativa. El funcionamiento, obviamente, de los organismos públicos va a verificar qué actos voy a poder hacer, qué actos materiales puedo implementar y qué actos jurídicos también puedo realizar para poder alcanzar los fines que yo tengo en materia administrativa. Ahí vemos, por ejemplo, un caso en Perú, porque el Estado peruano también tiene, por ejemplo, particularidades administrativas. Esto se los pongo en contraste, haciendo un ejercicio de derecho comparado. ¿Sí? La función del Estado allá va a tener una función administrativa y una función pública. En el caso de México, tenemos a la Constitución que marca la división de poderes, marca sus funciones, marca sus temas generales. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal marca precisamente la función administrativa del Estado mexicano en el Poder Ejecutivo. La Ley Orgánica del Congreso de la Unión marca la función administrativa del Poder Legislativo. Y así, cada uno tiene sus actividades, pero también sus medios de orden. Es decir, como mencionamos en términos jurídicos, un poder que va a ser coactivo en crear precisamente los medios de ordenanza y limitación del poder propiamente. Y lo decían y lo vimos en el video adjunto, donde precisamente las funciones públicas del Estado, aquí pasamos ya hacia México, la función pública va a referir a los grandes rubros, es decir, esencias del Estado, como menciona aquí los autores, Fernández y Carré, en cada una de las cuestiones, es un ejercicio de potestad del imperio, de la autoridad. Acuérdense que nosotros, la soberanía recae en el pueblo, así lo marca la Constitución, pero es una república representativa. Nosotros damos por medio de la potestad la representación y ejercicio de ese poder público a través de los representantes que son elegidos democráticamente, a través de las normas, a través de los procesos electorales, a través de las instituciones para podernos representar en los tres poderes y ejercer las funciones racionales del Estado. En este sentido, las actividades precisamente pasan de esa función pública a una función administrativa e incluso a una función jurisdiccional para poder intervenir en su momento cuando otro poder
está haciendo una función que ya no está dentro de sus atribuciones. Por eso tiene que existir un equilibrio entre los poderes. La función ya no nada más queda en términos propiamente de solamente administrar, sino también de legislar. Y ahí, por ejemplo, el poder legislativo es el número uno a través del Congreso de la Unión y los cuerpos que lo componen, las dos cámaras. Se refiere en este caso, entonces, a una ley general del Congreso de la Unión, un reglamento del Congreso, un reglamento de la Cámara Baja, de la Cámara Alta, el Senado, sus composiciones, sus funciones, sus facultades, sus comisiones especiales, comisiones conjuntas, donde en términos de carácter general van a tener funciones abstractas, obligatorias, coercitivas, modificaciones, derogaciones, una convivencia precisamente que no nada más regulará al poder legislativo, sino a todos los poderes, órganos, en todas sus clasificaciones. ¿Por qué? Porque la función legislativa hará también imposición o creación de normas para las conductas externas, una autonomía precisamente que se le da al hacedor de la norma, pero que aplica para el equilibrio de los demás. En este segundo vemos la función administrativa. Esta función administrativa va a llevar a cabo, o se va a llevar a cabo ya no por el que hace la norma, o por el que vigila o regula, sino por el que ejecuta, poder ejecutivo. Él es el que hace la administración, pero va a hacer valer y va a velar por hacer cumplir la normativa de la función legislativa, precisamente. Entonces, aquí, como vemos, vamos a tener la ejecución de normas jurídicas. Yo voy a ejecutarlas. Voy a velar que esto que me están ordenando se cumpla, a fin de que de satisfacer las medidas de la población a la cual yo le rindo resultados en términos de la administración de los recursos del Estado. Pueden llamarse recursos públicos, recursos naturales, recursos financieros, recursos humanos, la burocracia, la nueva gestión pública, los temas de interés, política interna, política exterior, todos estos ámbitos que aplica precisamente el Poder Ejecutivo para lograr los fines del Estado, entre ellos también darle, en primer lugar, cumplimiento a la demanda de la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad, su población, recordemos en esta génesis de la constitución del Estado, pues obviamente la población forma parte del Estado, componentes del Estado, territorio, población y gobierno. Finalmente tenemos otro, que es la función judicial. Este también es una muy importante y es la que más nos enlaza acá. ¿Por qué? Porque consiste en la aplicación de la ley y declarar el derecho, precisamente, en caso de que exista un conflicto, una función jurisdiccional. Cuando hay conflicto, entonces, el ejercicio, aquí en este caso, pues podemos hacer una cosa, con fuerza de cosa juzgada. Los conflictos pueden suscitarse entre particulares y el Estado, entre órganos del Estado propiamente, entre entidades dentro y componentes del Estado. Y entonces las funciones del Estado se van a dividir más allá de solamente administrar. Aquí es donde entra el Poder Judicial de la Federación, en este caso, para poder intervenir, y los órganos jurisdiccionales, en donde le dan sentido propiamente a esta naturaleza de las atribuciones. Entonces, el concepto de la función administrativa es el más definido en general de los tres que manejamos y que vimos en esta revisión de retroalimentación. ¿Por qué? Porque no hay una diferencia, pero sí está marcada en la normativa. Tiene un efecto la función administrativa desde el punto de vista de su contenido, precisamente en consistir no nada más la expedición de normas jurídicas, sino hacerlas valer, ejecutarlas, ver la decisión de controversias y estar entre los tres, entre las dos funciones, es decir, la función administrativa es un medio, pero que tiene conexión transversal propiamente en sus aplicaciones
operativas para hacer hincapié, repito, en conseguir los fines del Estado propiamente. Se realiza en una conjunción de comunicación y trabajo propio con otros poderes. El régimen jurídico, la función administrativa, pues también precisamente va a estar desde una función legislativa, una función jurisdiccional, cada uno en sus ámbitos, pero la función jurisdiccional no va a ser la función legislativa no va a ser la función jurisdiccional per se, sino se va a tratar de los poderes en esa integridad y sobre todo juego de equilibrio para poder hacer valer precisamente la conjunción y también la funcionalidad propia de cada uno de los actores componentes del Estado. Esta semana 2 estamos revisando estos puntos. Es muy importante que también consultes y realices las lecturas pertinentes que llevamos hasta estos avances respecto a la materia de derecho de la administración pública. Hacia la semana número 3 estaremos revisando, preciso destacar, la estructura. Ahora ya nos vamos a enfocar a tema particular. ¿Por qué? Porque vamos a la organización administrativa, pero ahora de las entidades federativas. Vamos a bajar del ámbito general, que es el Estado federal, en este componente supranacional, vamos a decirlo así, y nos vamos a enfocar ahora a los componentes internos del Estado, en el ejercicio propiamente de entendimiento de la estructura orgánica pública de lo que son las entidades federativas, mejor conocido como los estados de la República. Y de ahí iremos pasando a las clasificaciones propiamente de la composición del Estado mexicano. Soy el doctor Constantino. Muchas gracias.